Hola a todos los grandes fanáticos, seguidores y simpatizantes del deporte más bello del mundo, el fútbol. Les habla su amigo Fútbol Roy y en esta sección de videos hablaremos de jugadores de fútbol. Y el jugador del cual hablaremos en este video será Ferenc Puskás. Ferenc Purcell Biro, más conocido como Ferenc Puskás, nació en Budapest el 2 de abril de 1927 y falleció el 17 de noviembre de 2006. Fue un futbolista y entrenador hispano-húngaro y jugador histórico de los equipos Budapesti Honvéd, Sport Egisulet y el Real Madrid Fútbol Club, siendo este último al que debe sus mayores éxitos y reconocimientos mundiales. Es recordado como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos, figura legendaria del fútbol mundial y considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia según la UEFA y la FIFA. El máximo organismo futbolístico, fue internacional por 2 países, circunstancia permitida en la época, contabilizando 85 encuentros con la selección húngara, más conocida como el Equipo de Oro en la época, y con la cual ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Helsinki 1952 y logró el subcampeonato en la Copa Mundial de Fútbol Suiza 1954. Jugó durante 4 años con la selección española tras adoptar la nacionalidad española en 1961. Apodado Cañoncito Pum, debido a su fuerte disparo de zurda y a sus goles. Fue elegido por la FIFA como el máximo goleador del siglo en 2004 y ocupa el 6º lugar en el ranking del mejor futbolista del siglo publicado por la IFFHS en 2004. Dicha singularidad anotadora provocó que desde la temporada futbolística 2009-2010 la FIFA otorgue el premio Puskás en su honor, siendo otorgado al jugador que anote el mejor gol de la temporada. A nivel de clubes, conquistó un total de 15 títulos, 5 ligas húngaras, 5 ligas españolas, un campeonato de Copa de España, 3 Copas de Europa, una Copa Intercontinental, mientras que logró 4 veces proclamarse máximo goleador de la Primera División de España. Al momento de su retirada, era el segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid, donde militó 8 temporadas, únicamente superado en 65 goles por su excompañero de equipo Alfredo Di Stéfano, siendo ambos 2 de los integrantes del recordado Madrid de Di Stéfano o Madrid de las 5 Copas de Europa. Considerado como el mejor jugador húngaro de la historia, aún después de su muerte, es recordado junto a otros grandes jugadores del país como Sándor Kocsis, Ferenc Bele, Zoltán Csibor, Ferenc Sousa, Ferenc Deák o Ladislao Kubala, entre otros. Es considerado también por expertos, periodistas, aficionados y exfutbolistas como uno de los mejores goleadores de todos los tiempos. Su nombre está fuertemente ligado al de ya mencionado Di Stéfano, ya que no en vano, estos 2 jugadores fueron los estándares del club merengue, que cambió el curso de la historia de este equipo hasta ser proclamado como el mejor club del siglo XX. Merced sobre todo a las 5 finales consecutivas ganadas de la Copa de Europa, siendo Puskás partícipe en las 2 últimas antes de vencer una tercera en 1966, y en las que anotó un total de 7 goles, siendo el récord histórico de la competición junto al jugador argentino. Puskás nació como Ferenc Purcell en Budapest y se crió en Kispest, por aquel entonces un pueblo cerca de la ciudad. Su padre, Ferenc Puskás, era un sábado del Danubio, de origen étnico alemán, que mayarizó su apellido a Puskás en 1937. Comenzó su carrera como juvenil en el Kispest AC, donde su padre, que había jugado previamente para el club, era entrenador. Inicialmente utilizó el nombre de Miklos Kovács para ayudar a eludir las normas de edad mínima antes de firmar oficialmente por el Kispest, a la edad de 12 años. Entre sus compañeros de equipo tempranos estaba su amigo de la infancia y futuro compañero de equipo internacional, Józef Bocisk. Hizo su primera aparición senior en el Kispest en noviembre de 1943, en un partido contra el Nagyvarad. Fue allí donde recibió el apodo de Oxy. El Kispest fue tomado por el Ministerio Húngaro de Defensa en 1949, convirtiéndose en el equipo del ejército húngaro y cambiando su nombre por el de Budapesti Honvéd. Como resultado, a los jugadores de fútbol se les dio filas militares. Con el tiempo, Puskás se convirtió en comandante, lo que llevó al apodo de El Comandante Galopante. Como club del ejército, el Honvéd utilizó el reclutamiento para adquirir los mejores jugadores húngaros, lo que llevó a conseguir los fichajes de Zoltán Csibor y Sándor Kocsis. Durante su carrera en el Budapesti Honvéd, Puskás ayudó al club a ganar 5 títulos de la liga húngara. También terminó como máximo goleador de la liga en las temporadas 1947-1948
1949, 1950, 1950 y 1953, anotando 50, 31, 25 y 27 goles, respectivamente. En 1948 fue el máximo goleador en Europa. Poco tiempo después de estos grandes logros en su carrera futbolística, contrajo matrimonio en 1950 con Elisabeth, relación la cual tuvo una hija la cual llamó Ank. El Budapest Honvéd entró en la Copa de Europa en 1956 y se enfrentaron contra el Athletic Club en la primera ronda. Honvéd perdió el partido de ida 3-2 en San Mamés, pero antes de que pudiese disputarse el partido de vuelta, estalló la Revolución Húngara de 1956. Los jugadores decidieron no regresar a Hungría y dispusieron que el partido de vuelta con el Athletic se jugase en el Estadio Heysel de Bruselas. Puskás marcó en el empate 3-3, pero el Honvéd fue eliminado 6-5 en el global, y los jugadores húngaros quedaron en una grave disyuntiva. Llamaron a sus familias de Budapest y, a pesar de la oposición de la FIFA y las autoridades de fútbol húngaro, organizaron una gira de recaudación de fondos por Italia, Portugal, España y Brasil. Después de regresar a Europa, los jugadores se separaron, algunos, incluyendo Bosic, regresaron a Hungría, mientras que otros como Sisbor, Kocsis y Puskás encontraron nuevos clubes en Europa Occidental. Tras dejar Hungría en 1956, fue juzgado en ausencia por las acusaciones de traidor a la patria por el régimen comunista y no pudo volver a su país hasta el año 1981. Al mismo tiempo, tanto la Asociazione Calcio Milán como el Juventus Fútbol Club intentaron su fichaje, pero estaba inhabilitado por la FIFA por negarse a regresar a Budapest, lo que le impidió jugar en Europa. Se trasladó a Austria y luego a Italia. Después de su prohibición, Puskás trató de jugar en Italia, pero no fue capaz de encontrar un club de primera división dispuesto a firmar, ya que los administradores de los clubes italianos estaban preocupados por su edad y su peso. Fue considerado por el Manchester United Football Club para reforzar un plantel devastado por el desastre aéreo de Múnich en 1958, pero debido a las reglas de la Football Association relativas a los extranjeros y el desconocimiento de Puskás del inglés, hicieron que el entrenador Jimmy Murphy no pudiera cumplir su deseo de firmar con el húngaro. Puskás continuó apartado de los terrenos de juego hasta que el 11 de agosto de 1958, a los 31 años, con bastante peso de más y pese a contar con la negativa del secretario técnico del club, José Samitier, firmó con el Real Madrid Fútbol Club, precedido por Santiago Bernabéu, donde formaría parte de una delantera compuesta por Raymond Kopa, Héctor Rial, Alfredo Di Stéfano y Paco Gento. Durante su primera temporada en la liga, Puskás anotó 4 tripletas, incluyendo una en su segundo partido contra el Real Sporting de Gijón, el 21 de septiembre de 1958. En el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas, el 4 de enero de 1959, Puskás y Alfredo Di Stéfano marcaron sendas tripletas en la victoria por 10-1. Durante la temporada de 1960-1961, Puskás anotó 4 veces en un partido contra el Elche Club de Fútbol, y en la temporada siguiente marcó 5 goles contra el mismo equipo. Puskás marcó 2 tripletas en el clásico contra el Club de Fútbol Barcelona en 1963, uno en el Estadio Santiago Bernabéu y uno en el Camp Nou. Durante 8 temporadas con el Real, Puskás jugó 180 partidos de la liga y marcó 156 goles, anotando 20 o más goles en cada una de sus primeras 6 temporadas en la Liga Española, convirtiéndose en el ganador de uno de los más grandes títulos para un goleador, ser el Pichichi, título el cual le dan al máximo goleador en la Liga Española. Este galardón lo obtuvo en 4 ocasiones, en 1960, 1961, 1963 y 1964, anotando 26, 27, 26 y 26 goles respectivamente. Puskás ayudó al Real a ganar la liga 5 veces consecutiva entre 1961 y 1965 y la Copa Generalísimo en 1962, anotando los 2 goles en la victoria 2-1 sobre el Sevilla en la final de la Copa. Puskás también jugó otros 39 partidos con el Real Madrid en la Copa de Europa, marcando 35 goles. Fue decisivo para el Real Madrid llegar al alcanzar la final de la Copa de Europa de 1959, anotando en la ida y en la repetición decisiva de la semifinal en el derbi madrileño ante el Club Atlético de Madrid, pero se perdió la final debido a una lesión. En la temporada siguiente, comenzó con el Real Madrid la campaña de la Copa de Europa de 1960, con una tripleta ante el United Edge y en la semifinal contra el Barcelona Fútbol Club.
en la que clasificó a los madridistas a la final con 3 goles en la eliminatoria. En su primera final de Copa de Europa con el Real Madrid se impuso al Eintracht Frankfurt por 7-3. Puskás marcó 4 goles y Di Stéfano anotó 3. En posteriores campañas europeas, él anotaría otras 3 tripletas, incluyendo uno en la final de 1962 contra el Sport Lisboa de Benfica, que el Real perdió 5-3. En 1965 anotó 5 goles en 2 partidos contra el Feyenoord y ayudó al Real Madrid a llegar a la final de la Copa de Europa de 1966, en la que el Real Madrid ganó su 6º título, pero Puskás no jugó la final. Con el Real Madrid, donde fue apodado Pancho Puskás y Cañoncito Pum, se retiró con 38 años a finales de junio de 1966. Puskás hizo su debut en la selección de Hungría el 20 de agosto de 1945 y anotó en la victoria por 5-2 sobre Austria. Luego pasó a jugar 85 partidos y anotó 84 goles para el equipo. Su récord internacional incluye 2 tripletas contra Austria, una contra Luxemburgo y 4 goles en la victoria por 2-0 sobre Albania. Junto con Zoltán Csibor, Sándor Kocsis, Joseph Božič y Nándor Hedikuti, formó el núcleo del equipo de oro, que iba a permanecer invicto durante 32 partidos consecutivos. Durante este periodo, este gran equipo, la selección húngara, se convirtió en campeones olímpicos en 1952, superando a Yugoslavia por 2-0 en la final de Helsinki, anotando Puskás 4 goles en el torneo olímpico, incluyendo el primer gol en la final. También derrotó a Inglaterra 2 veces, primero con una victoria por 6-3 en el estadio de Wembley y luego 7-1 en Budapest. Puskás marcó 2 goles en cada partido contra Inglaterra. En 1953 también se convirtió en campeón de Europa Central. Hungría ganó el campeonato después de terminar la parte superior de la tabla con 11 puntos. Puskás terminó el torneo como máximo goleador con 10 goles y marcó 2 goles para Hungría, que reclamó el título con una victoria por 3-0 sobre Italia en el Estadio Olímpico en 1953. De igual forma, marcó 3 goles en los 2 partidos de la primera ronda para la selección de Hungría durante el Mundial de Suiza de 1954. Los Mayares, grandes y poderosos, derrotaron a Corea del Sur por 9-0 y a la entonces Alemania Occidental por 8-3. En este último partido, para mala fortuna de Puskás, sufrió una fractura en el tobillo después de una entrada de Werner Lieberich y no regresó hasta la final. Puskás jugó toda la final del Mundial de 1954 contra Alemania con la fractura. A pesar de esto, anotó su 4º gol del torneo para poner por delante a Hungría a los 6 minutos, y con el segundo gol del partido, obra de Csibor 2 minutos más tarde. Parecía que los favoritos antes del torneo se llevarían el título, sin embargo, los alemanes occidentales empataron los 2 goles antes del descanso, y a 6 minutos para la final, los alemanes occidentales hicieron el gol de la victoria. A 2 minutos del final del partido, Puskás apareció para anotar el empate, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Así los alemanes pudieron darse la revancha de la tremenda paliza durante la primera ronda a manos de los húngaros. Tras conseguir la nacionalidad española en 1961, Puskás inició un breve paso por la selección española, con la que debutó en septiembre de ese mismo año frente a Marruecos y 3 partidos más. El último, en junio de 1962, con derrota frente a Checoslovaquia cuando se jugaba el Mundial de Chile 1962. Si por algo se caracterizó el juego de este gran goleador, fue por su dominio de la pierna izquierda. Era capaz de dar pases medidos a los extremos, como Francisco Gento, y de tirar a portería con una potencia increíble, de ahí su apodo Cañoncito Pum. A todo esto, sumaba una gran velocidad gracias a una temible arrancada y una visión del gol que le ha permitido ser nombrado máximo goleador del siglo, por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Después de una gran vida de futbolista en los campos de juego, decide retirarse como jugador. Ferenc Puskás se convirtió en el entrenador y en 1971 dirigió al Panathinaikos griego, al que condujo a la final de la Copa de Europa. Cabe resaltar que ha sido la única vez que un club griego ha llegado a una final europea, hasta la fecha. En la ronda de clasificación eliminaron al Everton en cuartos de final y derrotaron a la Estrella Roja de Belgrado en las semifinales. En la final, el Panathinaikos perdió 2-0 ante el Ajax de Johan Cruyff en el estadio Wembley. Durante su periodo de 4 años en el Panathinaikos, Puskás ayudó al equipo a conquistar un campeonato griego en 1972. Sin embargo, la notable excepción de su etapa en el Panathinaikos, Puskás no pudo trasladar su éxito como jugador a su carrera como entrenador.
Puskás tuvo experiencias en España al entrenar al Alavés durante la temporada 1968-1969 y el Real Murcia, al que llegó tras su éxito con el club heleno en 1975. Posteriormente estuvo una temporada en el Colo-Colo de Chile, también tuvo un paso por la selección de Arabia Saudita y el AEK Atenas. En América del Sur también dirigió al Club Sol de América, a quien hizo campeón de la Primera División de Paraguay en 1986, y al Cerro Porteño, a pesar de sus exóticos viajes, su último éxito llegó en el South Melbourne A's, con el que ganó el título de la National Soccer League australiano en 1991. Cuando el Wolverhampton Wanderers estrenó su nuevo estadio Molineux en 1993, Puskás visitó el estadio recién inaugurado como invitado de honor a ver el partido amistoso entre el Wolves y el Budapest Honvéd, partido para bautizar la nueva apertura del estadio. Este encuentro sirvió también para rememorar el histórico partido que disputaron en la década de 1950 ambos clubes, en el que el equipo húngaro con Puskás a la cabeza perdió ante los ingleses por 2-3. En 1993, la Federación Húngara de Fútbol anunció la presentación del mítico delantero Magyar como seleccionador nacional. Puskás dirigió la selección de Hungría 4 partidos, incluyendo una victoria por 4-2 en un amistoso contra la República de Irlanda en Dublín, donde Hungría perdía por 2 goles para vencer finalmente a los irlandeses. Con la caída del comunismo en septiembre de 1992, fijó definitivamente su residencia en Hungría y se incorporó a tareas técnicas de su selección. Coincidiendo con su vuelta al país húngaro, le fueron devueltos sus galeones de teniente coronel del ejército y en diciembre de 1995 fue ascendido al grado de coronel. También después, en octubre de 1995, la Federación Internacional de la Historia y Estadística de Fútbol lo proclamó máximo goleador del siglo XX, al sumar en su carrera 528 partidos y 512 goles, un gran honor para un tremendo goleador. De igual forma, tiempo después, en octubre de 2000, fue hospitalizado en Budapest para un chequeo general, en el que se le detectó que sufría una arteriosclerosis cerebral, por lo que quedó internado en la clínica Kutbelogi. Desde entonces, solo abandonó el hospital para asistir a algún homenaje puntual. Pero tiempo después, como a todo gran inmortal del fútbol, Ferenc Puskás murió el 17 de noviembre de 2006 en Budapest, a causa de una neumonía. Además, padecía la enfermedad de Alzheimer desde el año 2000. Pero pocos años antes de la muerte de este mítico jugador y en su honor, el Estadio Nacional de Hungría cambió su nombre al de Estadio Ferenc Puskás. Los equipos donde jugó este astro europeo fueron el Club Budapesti Honvéd, el cual juega las temporadas de 1943 a 1957, el Club Real Madrid, en el que juega en los años 1958 a 1966. También jugó en la selección de Hungría en los años 1946 a 1960 y en la selección de España en el año 1961 a 1966. Sus títulos tanto como jugador y director técnico en los clubes, en la selección y de forma personales fueron los Juegos Olímpicos de 1952 en Helsinki, donde gana la medalla de oro, la Copa Mundial de Fútbol de 1954 en Suiza, donde queda subcampeón con su selección, la Copa Mundial de Fútbol de 1962 en Chile, donde llega a la primera fase con la selección española, la Copa Balcánica de Naciones de 1947, campeón jugando para Europa Central, la Copa Dr. Gero en 1953, campeón jugando para Europa Central. También queda campeón con su respectivo club en el campeonato húngaro con el Budapesti Honvéd en las temporadas 1950, 1951, 1952, 1954 y 1955. Es campeón del fútbol español con el club Real Madrid en las temporadas 1961, 1962, 1963, 1964 y 1965. Gana la Copa Generalísimo con el Real Madrid en el año 1962. También obtiene la Copa de Europa con el Club Real Madrid en los años 1959, 1960 y 1966. Obtiene la Copa Intercontinental con el Real Madrid en el año 1960 y es subcampeón de la Copa de Europa con el Real Madrid en el año 1962 y 1964. En sus títulos personales, fue el máximo goleador de la Liga Húngara en los años 1948, 1950, 1951 y 1953.
Fue el máximo goleador de la Copa Dr. Hero en el año 1953. Obtiene el trofeo Pichichi al máximo goleador de la Liga Española en los años 1960, 1961, 1963 y 1964. Es el máximo goleador de la Copa Intercontinental en el año 1960. Obtiene el Balón de Plata de la UEFA en el año 1960. Es el máximo goleador de la historia de la selección del fútbol de Hungría en el año 2000. Es elegido máximo goleador del siglo por la FIFA en el año 2004. Es elegido como uno de los 125 mejores futbolistas vivos de la historia por la FIFA en el año 2004. Nombrado el mejor futbolista del mundo del siglo XX en el año 2006. Elegido como el mejor cuarto futbolista europeo del siglo XX en el año 2006. Elegido el mejor goleador en la historia de los torneos de Primera División en el año 2006. En su trayectoria como entrenador dirigió a grandes equipos como lo fueron el Deportivo Alavés de España en las temporadas 1966 a 1967, el San Francisco Golden Gates Gales de Estados Unidos en el año 1967, el Vancouver Royals de Canadá en las temporadas 1968 a 1969, el Panathinaikos Fútbol Club de Grecia en las temporadas 1970 a 1974, el Real Murcia de España en el año 1975, el Colo-Colo de Chile en el año 1977, el AEK Atenas de Grecia en las temporadas 1978-1979, el Al-Masry de Egipto en las temporadas 1979-1980 y retorna en 1984 a 1985, el Sol de América de Paraguay en las temporadas 1985-1986, el Cerro Porteño de Paraguay en el año 1986 y el South Melbourne Ejects de Australia en las temporadas 1989 a 1992. Sus récords obtenidos fueron 711 partidos jugados, 708 goles marcados, promedio goleador del 0.99, el quinto máximo goleador de la historia del Real Madrid con 242 goles, máximo goleador de la Copa de Europa en los años 1960 y 1964, proclamado máximo goleador del siglo por la IFFHS en el año 1995, único jugador en la historia de los mundiales en jugar para dos selecciones diferentes. Muchos de los mejores momentos de su carrera futbolística se deben a la llegada al club merengue, en donde pudo obtener grandes títulos, excelentes encuentros con diferentes rivales. El primero de estos grandes momentos se dio el día del fichaje como jugador el 11 de agosto de 1958. Durante su paso en el equipo merengue, realizó grandes proezas como el título de Pichichi por 4 años. También logró ganar la Liga Española durante 5 años consecutivos, pero el mejor momento de su historia deportiva llegó el día en que por primera vez pudo levantar la orejona, la Copa de Europa de 1960 en la final contra el Eintracht Frankfurt, con un marcador de 7-3 a favor de los merengues, donde Cañoncito Pum le dio 3 goles al equipo madridista. Uno de los peores momentos de su carrera futbolística llegó para un mundial muy importante en la historia del fútbol, el Mundial de Suiza 1954, donde a pesar de haber hecho una excelente actuación con la selección húngara en la primera ronda, pisoteando a las selecciones de Corea del Sur y Alemania Occidental, contó con la mala fortuna de fracturarse un tobillo, lo cual le permitió volver a las canchas solo hasta la final del torneo. Pero a pesar que anotó un gol y todo estaba para que la selección ganara ese partido, su rendimiento no era el mismo, ya que no estaba recuperado al 100%. Lo que se puede decir que favoreció en algo a los alemanes, pero no es la razón exacta de esto, ya que pudo anotar un segundo gol en su cuenta, el cual daría el empate para Hungría con un marcador de 3-3, pero para la mala fortuna de Cañoncito Pum y una excelente fortuna de los alemanes, este gol fue anulado por fuera de juego. De esta manera, el equipo húngaro no pudo tener una chance más de poder llevarse tan anhelado trofeo mundialista, lo cual haría sentir al gran astro europeo demasiado frustrado y triste. Una anécdota que pasó a la historia cuando el Real Madrid se enfrentó en la final de la Copa de Europa, hoy en día la Champions League, de 1964 contra el Internazionale. Sandro Mazzola, quien anotó el tercer gol italiano, con el cual ganaron 3-1 a los españoles, tenía pensado intercambiar su camiseta con Alfredo Di Stéfano, pero antes de llegar a él, se le cruzó Puskás y le dijo: "Disfruta este momento, chaval, para gloria tuya y orgullo de tu padre, Valentino Mazzola, esté donde esté", y acto seguido le ofreció su camiseta.
Ferenc Puskás fue un gran goleador muy recordado, el cual se enfrentó durante varios de sus partidos contra grandes jugadores de la época como lo fueron Lev Yashin, la Araña Negra, Edson Arantes, de nacimiento Pelé, Sandro Mazzola, Eusebio, Mario Joao, Karl May, Helmut Rahn, Fritz Walter, Dominiciano Cavem y Jules Fontaine. Puskás, siendo un gran anotador, contó con la colaboración durante varios de sus partidos con grandes jugadores de la época como lo fueron Alfredo Di Stéfano, Raymond Kopa, Héctor Rial, Paco Gento, Zoltán Csibor, Joseph Bosic, Joseph Zacarías, Vicente Mieira, Rafael Batista Felo y Sandor Kocsis. Bueno amigos, fanáticos, seguidores y simpatizantes del fútbol, eso es todo por esta jornada. Pero antes de dar el pitazo final, quisiera decirles que no se olviden de suscribirse a mi canal y le den like en mis redes sociales para así mantenernos en mayor contacto. Se despide su amigo y fan del fútbol, Fútbol Roy.